Hola, curiosas y curiosos. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y las de esta semana también son tremendas. Por ejemplo, hablaremos sobre actualizaciones de YouTube, como su traducción de los títulos, los nuevos comentarios cronometrados y sus permisos para producir shorts con contenidos de otros. También te contaré que Facebook y sus apps podrían volverse de pago. Y que Instagram ya incluye subtítulos automáticos en inglés en las historias y en los reels. Además, te daré datos sobre las plataformas que han crecido y decrecido en España. También el crecimiento de Twitch en los Estados Unidos y lo nuevo que trae Twitter en Spaces y con Scroll, una plataforma que han comprado para el pago de suscripciones. Vamos, ya ves, unas noticias muy chulas. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes suscribirte y darle la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! YouTube empieza a traducir los nombres y descripciones de los vídeos para que navegues en tu propio idioma. Así es, en YouTube ya están probando traducir los títulos de los vídeos a tu idioma nativo de forma que navegues todo el tiempo en tu propio idioma. Aunque eso puede significar que se pongan ante tus ojos vídeos en idiomas que no dominas o no quieres. Eso sí, indicará en la parte inferior el idioma original en el que fueron grabados y publicados. Lo que sí desconocemos es si en el futuro podríamos filtrar por idioma en las búsquedas de YouTube. Pues tras la llegada de esta función, las búsquedas que hagamos en nuestro idioma también saldrán vídeos en otros. Y eso puede ser un poco lioso. Veremos qué tal. YouTube planea aplicar un sistema de comentarios para momentos específicos de los vídeos. Pues sí, curioso, la plataforma está probando una nueva función que es muy parecida a la que tiene SoundCloud, donde los comentarios se pueden leer conforme vas avanzando la canción o la pista, ya que se visualizan debajo de las formas de onda. Es decir, las personas podrán comentar algo muy puntual de un vídeo. Este experimento está disponible por ahora en algunos vídeos para un grupo pequeño de personas. Y así, ese grupo puede tocar el botón Ordenar en los comentarios y seleccionar Beta cronometrada. De llegar a probarse esta función, los usuarios de la plataforma pueden contar con la posibilidad de realizar comentarios, por ejemplo, en momentos emocionantes de un vídeo. A los creadores les molesta que YouTube use su contenido para cortos sin su consentimiento. Es decir, creadores de contenido están flipando de que YouTube esté optando automáticamente, y aquí está el tema, por sus propios contenidos y sin su consentimiento, nada, para que otros lo utilicen en YouTube Shorts, la plataforma que está imitando a TikTok. Así, el cuadro de permisos en la pantalla de edición de vídeos dice que cuando está marcado, permite a las personas crear cortometrajes usando partes de este vídeo. Pero resulta que esta casilla está marcada automáticamente. Además, la opción solo está disponible en cada vídeo individual. Por lo tanto, no hay una opción a nivel de canal para desactivar el muestreo de cortos de YouTube. Esto significa que los creadores que no quieren que se use su contenido en cortos tienen que revisar cada vídeo para deshabilitar la configuración. Esperemos que YouTube arregle esto, ya que me parece una faena. En España crecen TikTok e Instagram, pero caen Facebook y Snapchat. Los datos del estudio Redes Sociales 2021 que ha presentado la asociación IAB Spain muestran una radiografía de la evolución de la penetración de las redes sociales, también el perfil de los usuarios y el uso que hacen de las mismas. El mismo estudio revela que la red de mensajería instantánea WhatsApp continúa siendo la preferida, liderando esta clasificación desde 2017, seguida este año por Instagram, aunque la que ha registrado un mayor crecimiento y consolidando la inercia que ya tenía en 2020 es TikTok. Frente a esos crecimientos, un 31% de los usuarios, según esa asociación, han optado por abandonar algunas redes sociales, y a las que más han renunciado los internautas han sido tanto Snapchat como Facebook. Facebook e Instagram podrían volverse de pago tras la nueva versión de iOS. La actualización iOS 14.5 de Apple se lanzó la semana pasada en España y cuenta con novedades que afectan a la privacidad de los usuarios, como la nueva protección contra el rastreo. Y claro, los servicios más afectados son aquellos cuyo beneficio depende exclusivamente de los ingresos que reciben por los datos de los usuarios. Ante esta situación, Facebook ha mencionado la posibilidad de que sus apps se vuelvan de pago.
La justificación de la compañía es que si sus apps no pueden emplear los datos como fuente de ingresos, estos tienen que llegar de otra manera. ¿Qué te parece? Instagram prueba la transcripción automática en sus stories. Instagram ha introducido un tipo de sticker con el que ofrece transcripciones automáticas en las historias que por el momento están disponibles en inglés, pero que llegará a más países e idiomas en un futuro. También han confirmado que muy pronto comenzarán las pruebas de este tipo de transcripción en los vídeos cortos, los Reels, pues la plataforma quiere que estos contenidos sean más inclusivos y eficientes y que permita que puedan ser seguidos por usuarios con deficiencia auditiva, pero también aquellos que no son hablantes nativos de inglés o que vean estos contenidos sin audio. Mola, ¿no? Twitter expande Spaces a cualquier usuario con más de 600 seguidores. Pues sí, ya más personas podemos crear salas de audio en Twitter, y esa cifra es tener 600 seguidores. Y para intentar matar a Clubhouse, Spaces admitirá anfitriones para las salas de audio y los creadores podrán cobrar por acceder a sus eventos en vivo. Asimismo, se permitirá crear notificaciones para recordar a los usuarios los eventos que se vayan a transmitir. Clubhouse para Android ya está en fase beta de forma oficial. Clubhouse ha anunciado de forma oficial la beta de su app para teléfonos móviles Android, aunque por el momento se encuentran los primeros pasos. La beta se lanzó oficialmente el día 2 de mayo, pero los desarrolladores no han añadido mucha más información al respecto más allá de que la maquinaria ha comenzado a funcionar. Y es que viendo cómo está Twitter con Spaces, ya se pueden dar un poco de prisa si no quieren perder su parte de pastel. Twitter compra Scroll, la plataforma de pago para eliminar anuncios. Tras la reciente adquisición de Revue, que es una plataforma de distribución de newsletter, la empresa liderada por Jack Dorsey ha comprado Scroll, que es un servicio digital de suscripción que elimina los anuncios o elementos emergentes y otros contenidos audiovisuales que entorpecen la experiencia de usuario. Y a diferencia de los bloqueadores de publicidad, Scroll, esta app, envía un porcentaje de la suscripción de pago a esas webs visitadas. Y esto se convertirá en un complemento significativo de las suscripciones en Twitter, según ha declarado Mike Park, vicepresidente de producto de la red social. Sin embargo, no se conocen muchos otros detalles. Se ignora cuánto se destinará a los creadores de contenido, en qué países se lanzará el servicio de Scroll e incluso tampoco sabemos las cifras de su compra. Si bien parece que el plan está perfilado y apunta alto. Twitch impulsa la audiencia de vídeo con anuncios de Amazon por encima de los 120 millones de usuarios en Estados Unidos. El gigante tecnológico ha revelado esta cifra en la primera presentación de su historia en New Fronts, el evento en el que compradores de espacios publicitarios pueden ver las nuevas propuestas de contenidos digitales y muchas otras cosas, como así también datos de sus audiencias. Y el conjunto de plataformas que aporta ese total incluye IMDb TV, la aplicación también de Amazon News, emisiones deportivas a través de Amazon Prime y, cómo no, Twitch. Esta última fue comprada en 2014, pero solo recientemente ha empezado a incorporar publicidad programática. Y es que su auge con la pandemia se cifra en 135% más de canales activos y un 86% más de horas de consumo en emisiones. Además, este servicio está trabajando en un baremo de seguridad de marca para creadores de forma que pueda resultar más atractiva para los anunciantes. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. No está mal, ¿no? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.